Hola, mi nombre es Miguel Ángel Delgado López, soy docente del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, Unidad Académica Chapala. Voy a estar hablando de herencia en Java. Entonces vamos a empezar. La herencia dentro de la programación orientada a objetos es un mecanismo que es fundamental y que se define también como una transmisión de características de los padres a los hijos. En términos de programación, pues lo que vamos a definir es que una clase puede heredarle características a otra clase. La clase hija entonces puede añadir atributos y métodos y redefinir los comportamientos que le heredó la clase padre. En cuanto a su importancia, vamos a definir que es un mecanismo de herencia, es un mecanismo muy potente, puesto que nos permite agregar funcionalidades nuevas a una clase que ya existe. Si nosotros ya habíamos utilizado una clase con anterioridad, nosotros podemos utilizar este mecanismo para poder ampliar sus posibilidades y poder reutilizar su código para poder hacer que la clase padre tenga atributos, pero la nueva clase tenga esos atributos más nuevos atributos. Entonces lo que hacemos es ampliar las capacidades de esta clase que ya teníamos. A, a- a veces cuando nosotros estamos definiendo cómo funciona la herencia, se nos complica un poco. Sin embargo, nosotros podemos verificar si vamos haciendo la herencia de forma correcta al utilizar las preguntas ¿es un o es un tipo de? Viene aquí como ejemplo que si nosotros tenemos una clase persona y además tenemos una clase estudiante que hereda de la clase persona, pues lo que vamos a definir es si un estudiante es una persona. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces significa que nuestra relación de herencia es correcta. En cambio, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una clase que fuera estudiante y vamos a heredar y queremos que la nueva clase resultante sea, por ejemplo, animal, pues no, cuando nosotros definimos que si un estudiante es un animal, obviamente la respuesta va a ser no. Entonces nuestra herencia sería errónea. Tendríamos que replantearnos si la herencia que nosotros queremos hacer es correcta o si debemos cambiar algo dentro del proceso de herencia que nosotros estamos queriendo hacer. Cabe mencionar que dentro de este proceso existen dos tipos de herencias que nosotros podemos manejar. Lo que se conoce como herencia simple y herencia múltiple. En Java solamente se puede lograr lo que nosotros tenemos como herencia simple, la herencia múltiple no se permite. En otros lenguajes como C++ y algunos otros sí. Sin embargo, en Java no es posible. En Java solamente se puede tener herencia simple. Y esto lo que quiere decir es que en Java solamente se puede heredar de una sola clase. Es decir, una clase hija solo puede tener una clase padre, no puede tener más de una. Cuando tenemos herencia múltiple, que no es el caso de Java, vuelvo a repetir, pues vamos a definir que podemos tener una clase resultante que tiene más de un padre. Pero esto en Java no se permite debido a que puede resultar confuso. Cuando nosotros queramos implementar herencia en Java, pues vamos a utilizar la palabra reservada extends antes del nombre de la superclase o de la clase de la cual nosotros vamos a tomar esas características. Entonces la sintaxis correcta sería utilizar la palabra class seguida del nombre de la nueva clase, la clase hija, la clase resultante, extends como palabra reservada y luego el nombre de la clase que nosotros queremos utilizar como clase base, como clase padre o como clase que nos va a donar las características y los atributos a la nueva clase. En el caso del estudiante que ya habíamos mencionado en la parte anterior, en la diapositiva anterior, nosotros vamos a poner class estudiante extends persona y eso significa que la nueva clase que va a ser estudiante va a heredar todas las características de la clase ya existente persona. Tenemos unas restricciones, a veces es importante tener esta parte con la palabra final. La palabra final tiene diferentes significados o diferentes usos dependiendo en dónde puede aplicarse. En el primer caso dice si se utiliza en la declaración de una variable, esta pasa a ser automáticamente una constante. Entonces el primer uso que nosotros tenemos de la palabra final es cuando nosotros declaramos variables y pues sabemos que eso va a ser una constante. Sin embargo, si la encontramos en la declaración de una clase, indica que la clase no puede ser heredada.
Esto significa entonces que si nosotros queremos crear una clase de la cual ya no se puedan heredar esas características, sino que sea una clase que no puede tomarse como clase base, entonces se coloca la palabra final. Eh, y quedaría como final class, el nombre de la clase, y ya no se podría utilizar con herencia. Pero también podríamos encontrar la palabra final dentro de la declaración de un método, lo cual indica que ese método no puede ser sobrescrito. Eso significa que no podemos cambiar el comportamiento de ese método que ya fue definido en la clase base. Si requieren un poco más de información, pueden consultar estas ligas de referencia para que quede más claro el tema. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias.